¿Cuáles son las obras más perturbadoras y más fascinantes de la historia del arte? Hola, soy Antonio García Villarán y esta es una vídeo respuesta a un vídeo de Dross. Fue un experimento social. Porque una tarde empecé a recibir comentarios de mis seguidores y de mis seguidoras diciéndome: oye, Dross ha hecho un vídeo que es que le tienes que contestar. Así que yo, como soy muy educado, puse un tuit en el que pedí a Dross permiso para hacerle una videocontestación. Videocontestación, ¿no? Se dice, bueno. Después de unos días, Dross respondió esto. Así que, efectivamente, voy a hacer un top, pero va a ser un híbrido, un top contestación. Y muy perturbador, muy perturbador. Porque claro, ¿qué significa que una obra sea perturbadora o fascinante? Algo que tenga esas características tiene que alterar el orden, tiene que provocar intranquilidad, tiene que agitar, alborotar, turbar, inquietar, intranquilizar. Y todo esto lo tienen las obras de las que voy a hablar en este vídeo. Aunque a muchos y a muchas le puede perturbar esto... Apu se va de los Simpsons. No, es broma. Pero vamos en serio. Lo que perturba de verdad es el misterio. ¿Y qué es el misterio para nosotros? Aquello que no conocemos. ¿Y qué es lo que no vemos normalmente por la calle? Pues los elementos que usan estos artistas para generar en nosotros esas inquietudes, esas ganas de saber más. Y esos elementos son, por ejemplo, la sangre, los huesos, las vísceras y muchísimas más cosas que voy a contar en este vídeo. Porque claro, tú puedes ver a alguien comiendo y eso no te perturba porque estás harto de verlo. Pero ¿qué pasaría si ves a alguien que se come a sí mismo? O por ejemplo, a alguien que se está comiendo a otra persona. Es poco común. Con esto voy a lanzar el número 7 de mi ranking. Número 7. En este caso voy a coincidir con Dross en que Goya, por supuesto, es muy perturbador. De hecho, yo ya lo dije en un vídeo en el que puse como la obra más perturbadora de la historia al Saturno devorando a su hijo de Goya. Si además pensamos en la composición tan arriesgada y tan original de este cuadro, a mí me parece que es de los más perturbadores de la historia. Pero es que este pintor español tiene muchísimas obras que igualmente son súper perturbadoras. Por ejemplo, la del perrito, que hace un perrito asomando la cabeza mirando ahí al vacío o a las estrellas o a la nada, no sé, eso para mí es bastante perturbador. O los aquelarres. El macho cabrío, que está recortado en silueta y además es un plano negro, o sea que no sabemos si es real o no es real, y hay un montón de gente ahí alrededor escuchando lo que le tiene que decir, escuchando sus órdenes. ¿Para qué? Pues seguramente para hacer el mal. Yo a Goya no lo pondría en el número 7, yo lo pondría en uno de los 3 primeros puestos, pero bueno, en este caso coincido en una parte con Dross y por otro lado sí lo pondría un poquito más alto en el ranking. Número 6. En el número 6 Dross nombra a Santiago Caruso, que yo también lo nombré en un vídeo hace ya años y hace poco tuve la oportunidad de conocerlo porque vino a España, vino a Sevilla y los dos hicimos una charla en Crea 13. Que por cierto recomiendo su libro, que es buenísimo, Materia Oscura, y tiene imágenes tan impactantes como estas. Pero aunque a mí Santiago Caruso me encanta, yo aquí sí metería a uno de mis autores favoritos, pero bueno, de la historia de la humanidad. No es otro que Alfred Kubin, el dibujante de La pesadilla. Este artista, que nació en el siglo XIX y que vivió la mitad de su vida en un castillo, para mí es el máximo exponente del dibujo de nuestros miedos más profundos, del terror que se oculta dentro de nuestro cerebro. Es el generador de imágenes que, de verdad, hace que se te ponga la piel de gallina. Lo que puedo decir de este autor es que una vez que has visto sus imágenes, difícilmente se te van a quitar de la cabeza. Alfred Kubin. Puesto número 6. Número 5. Dross pone en el puesto número 5 a Vladimir Chebakov, y qué duda cabe, es un autor tremendo, un autor buenísimo.
pero tanto en temática como en factura, a mí se me parece mucho a otros dos autores que él nombra en el mismo ranking. Y estos son Wayne Barlow y Bersinski. Que ya digo, a mí me encantan los tres, me parecen artistas de primer nivel, pero se parecen mucho porque en sus pinturas, en sus dibujos, hablan de catástrofes, se ven pieles quemadas, lo cual por supuesto es muy perturbador. Aparecen paisajes apocalípticos. También dibujan muchos monstruos, gigantes. Yo creo que hacen una unión entre lo que nosotros podemos imaginar que es el infierno, unido a estos personajes híbridos donde usa mucho la personificación de insectos y por otro lado utilizan muchos elementos de estos insectos unidos a los elementos humanoides para generar estos monstruos, estos bichos de pesadilla. Yo en el puesto número 5 haría un híbrido, o sea, yo cogería a estos tres autores, los uniría ahí en uno solo y ese para mí sería el puesto número 5. Número 4. En el puesto número 4 creo que voy a sorprender, porque voy a poner a una artista, una escultora contemporánea que no tiene mucha obra, pero que ha hecho una cosa que a mí realmente me ha perturbado, Aunque en cierto modo me recuerda a muchas obras de mi querida Louise Bourgeois. Pero antes de que veas estas esculturas, voy a ayudarte para que no te dé demasiado asco. Cubin, ¿qué quieres? Tienes que pensar que son obras de arte, o sea, que son esculturas y además están hechas con tela, o sea, no te pienses que es algo real, aunque va a ser difícil que creas que no son reales, pero bueno, vamos allá. Esta autora es Mireia Dorat-Melús. Parecen figuras mutiladas. Tienen el aspecto de tripas gigantes, de carne enrollada. Realmente queremos saber qué es eso, pero no lo vamos a saber nunca, y por eso es una obra muy perturbadora. Son esculturas de nylon y nos recuerdan mucho a eso que tenemos ahí dentro, que no solemos verlo en nuestro día a día, pero que cuando lo vemos hay gente incluso que se desmaya, aunque lo he visto yo. Mireia en el número 4. Número 3. En el número 3, Dross nombra a Ken Curry y yo coincido plenamente con él. Su obra Sonrisa de Hiroshima tiene algo especial, algo que realmente inquieta muchísimo. ¿Te están llamando? Aunque usa recursos relativamente fáciles como pueden ser el fondo negro, claro, un fondo negro hace que no sepamos lo que hay detrás. E incluso hace que nos centremos únicamente en eso, en la cabeza, en qué ocurre ahí. Y también hay que decir que Ken Curry usa elementos que evidentemente nos van a perturbar, como son la carne despellejada, los huesos, los dientes, el rostro humano desfigurado, pero es que lo hace muy bien, es que lo hace muy bien. Así que en esta yo coincido con Dross y para mí el número 3 es para Ken Curry. Número 2. En el número 2 voy a poner a un autor que tiene unas escenas súper inquietantes. No es...
número 1. Y llegamos por fin al puesto número 1. ¿Y quién creo yo que se merece este puesto? Dross aquí ha sido justo, pero también ha sido previsible. Ay. Le ha dado el podio de honor al creador de uno de los monstruos que más nos ha aterrorizado en nuestra infancia, bueno, y sigue haciéndolo. Este no es otro que el creador de Alien. Y efectivamente, es famosísimo. Y aunque sus obras son espectaculares, qué duda cabe, e incluso su propia vida también tiene mucho de perturbador. Bueno, sabéis que murió cayéndose de unas escaleras a los 74 años. Pues para mí, el puesto número 1 se lo va a llevar una mujer. Y además es una mujer que hoy día está trabajando. O sea, ella va generando obra casi diariamente. Esto ya es muy perturbador, ¿eh? Ella es polaca y nació en 1976. Curiosamente, el mismo año que nací yo. Perturbador. Para mí, su obra bebe mucho de Munch. También tiene algo que ver con los monstruos de Gorey. Por supuesto, toda la iconografía románica y, cómo no, del Bosco también está en su obra. Pero no solo eso, también gravita por su obra Magritte, Balthus, Otto Dix e incluso el mismísimo Alfred Kubin. Y es que si tú coges a todos estos autores, los metes en una coctelera, lo agitas muchísimo y lo pones a vivir en el siglo XXI, ¿quién te sale? Pues te sale Alexandra Waliszewska. Esta para mí es la autora que tiene la obra más perturbadora y que más me hace pensar de todas las que he visto. Y te voy a explicar por qué. Primero, por sus temas. Podemos ver a unos gatos histriónicos. Ella dibuja bosques nocturnos inquietantes. Usa imágenes que te recuerdan a enfermedades. Pero enfermedades que no sabemos ni de dónde vienen, ni lo malas que son. O sea, es algo desconocido. Aparecen de momento personajes desnudos corriendo por el bosque y además desollados. También dibuja personas reptando como si fuesen animales. Que por cierto, Mauke, ¿Kubin? ¿Qué? ¿Tú quieres decir algo? ¿Qué quieres decir? Este es Kubin, aquí lo tenéis. ¿Quieres decir algo? Los focos no te gustan, ¿no? Bueno, corre. Por cierto, se llama Kubin por Alfred Kubin. Ella ve la hermosura en el horror. ¿Y por qué digo esto? Porque sus imágenes no son hiperrealistas. E incluso ni siquiera su paleta tiene colores oscuros. Y esto para mí lo hace más inquietante todavía. ¿Por qué? Porque te despierta la imaginación. Además, al ser imágenes simplificadas, se te quedan muchísimo más en la cabeza. Es difícil que veas una obra suya y se te olvida el momento. Yo creo que no, que se incrusta ahí en tu cabeza e incluso la vas a comentar con tus amigos, con tus amigas. Porque como no está contado todo, o sea, en su obra, no te lo dibuja todo. Tú te tienes que imaginar qué es lo que está ocurriendo ahí. Y eso para mí es súper perturbador. Y por supuesto, fascinante. Incluso Atina Reichel en el 2012 utilizó sus imágenes, o sea, colaboró junto a Alexandra Waliszewska para hacer la película La Cápsula, donde hay imágenes, por supuesto, inspiradas en sus obras. Hace poco pude hacerme de este libro que está lleno de imágenes suyas. Bueno, es un libro de su propia obra que se llama Solución, y existe otro que se llama Problema y que tiene imágenes de verdad. Es que son espectaculares, espectaculares. Un lobo comiéndole la cara a una persona, una especie de hombre-mujer hermafrodita lleno de flechas como si fuese San Sebastián, pero a la vez tiene el arco de la histeria y nos está mirando fijamente, personajes que parecen despellejados, trozos de carne entre flores, gatos fumando o animales extraños con cabezas humanas que comen carne en un bosque oscuro. En fin, son imágenes que no se agotan, que realmente son perturbadoras y que para mí se merecen el puesto número 1 de este ranking. Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya interesado y ya sabes, revienta el botón de like para hacérmelo saber y nos vemos muy pronto. Soy muy perturbador. Voy a poner las manos perturbadoras. Yo no quiero perturbar. Bueno, se acabó.